Me hace falta mi esposo que acaba de fallecer. Su compañía me hacía mucha falta porque él me sacaba adelante. Pero aún así yo sigo adelante porque tengo familia. El camino que Rosa María ha tenido que recorrer no ha sido fácil. Ella, al igual que un número relativamente bajo de pacientes en México, padece de hipertensión arterial pulmonar, un mal silencioso que aqueja principalmente a mujeres de entre 20 a 40 años y reduce drásticamente el desempeño físico de quienes cargan con el peso de esta enfermedad. Me cansaba al caminar y pues con medicamentos que me estuvieron tratando, pues fue como fui saliendo cada vez mejor, hasta que vine con el doctor Pulido y él me empezó a tratar. Empezamos con oxígeno, puro oxígeno. Con él me sentí mejor, podía yo caminar más, podía yo subir escaleras, podía yo subir hasta el cerro. A diferencia de la hipertensión arterial, la pulmonar no es tan fácil de diagnosticar, pues se estima que un paciente acude por lo menos a 3 médicos antes de ser diagnosticado, asegura el doctor Tomás Pulido Zamudio, médico que lleva desde hace 15 años el caso particular de Rosa María en el Instituto Nacional de Cardiología. Es más o menos 1 año y medio en lo que se le hace el diagnóstico de que empiezan con síntomas. O sea, es muchísimo tiempo. Parte es culpa del paciente, obviamente, no, bueno, me falta el aire, es condición física, no pasa nada, hasta que ya, y parte es culpa del médico, porque el paciente va de médico en médico y el médico a veces no piensa en la enfermedad. Este padecimiento aún no está integrado en el catálogo de gastos catastróficos del sector salud del gobierno federal. Se estima que un paciente puede gastar hasta 120,000 pesos en medicamentos que solo alcanzan para un mes de tratamiento. Ahorita me han estado dando el medicamento aquí. Sí, la verdad es imposible comprar el medicamento, está demasiado elevado. Pero gracias a que estoy aquí en cardiología, me han estado dando los medicamentos y es como he salido un poquito pues, más estable de mi enfermedad. Sus síntomas regularmente son 3: falta de aire, presencia de labios azules y cansancio. Hay quienes en un mal diagnóstico pueden confundir esta enfermedad con asma, problemas respiratorios o de estrés. Sin embargo, como ocurre con las enfermedades progresivas, no detectarla a tiempo puede resultar en una muerte prematura. Sin tratamiento, la hipertensión arterial pulmonar tiene una mediana de sobrevida de 4 años aquí en México. Rosa María actualmente se encuentra estable, con la frente en alto y luchando por su familia que no la deja sola. Pues ellos ya ahorita ya están tranquilos porque me ven que sigo adelante y pues hay que seguir adelante más que nada. Seguir tomando las indicaciones de los doctores y pues estar felices, contentos, lo más que se pueda, disfrutar de la vida que tenemos. Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.